nosotros como profesionales en salud mental no podemos quedar exentos de eso, ¿no? Entonces, una de las maneras de poder prevenir, porque hasta cierto punto se puede prevenir el suicidio precisamente, son momentos como esos, ¿no? Donde se pueda crear un espacio donde se pueda conversar. ¿Por qué? Porque indirectamente hacemos promoción de eso, ¿no? Le explico, generalmente cuando hablamos de suicidio, llega a ser como un tabú, ¿no es cierto? Creen que al hablar de suicidio más bien uno está incitando al mismo, pero en realidad la persona que está contemplando el terminar con su vida, lo que quiere más bien es liberarse de eso, es poder comentarlo, el poder expresarlo, lo que nosotros llamamos catarsis. Entonces el poder hablar de ese tema que es bastante chocante y bastante preocupante, es muy importante, porque eso va a ir aumentando lastimosamente, va a ir acrecentándose los tipos de casos que han ocurrido. Si mal no recuerdo, hace un tiempito que yo vine a una entrevista, incluso yo lo dije, situaciones así van a ir aumentando, ¿no? Y como que lastimosamente estamos viendo en nuestra sociedad que están ocurriendo suicidios en adolescentes, están ocurriendo parricidios, es decir, padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres. Entonces, eso es producto de una salud mental que se está empezando a deteriorar y que eso lastimosamente, como lo digo, va a ir aumentando, y si no elaboramos un plan de intervención, un plan de prevención para evitar ese tipo de cosas, vamos a empezar a vivir cosas que son trágicas para nuestra sociedad, ¿no? Le doy un dato simplemente, e incluso la OMS lo dice, ¿no? De que la segunda causa de muerte en personas de entre 14 y 29 años, pongámosle 15 y 30 años, la segunda causa de muerte es el suicidio. Y vea, sin ir muy lejos, en una sociedad tan pequeña como es Cobija, se está cumpliendo eso. Entonces, cuesta entender, cuesta digerir de que personas en ese grupo etario, de entre 15 a 29 años, que se supone que deben estar llenos de objetivos, de sueños y de planes en la vida, más bien contemplen y tomen esa trágica decisión. Entonces, como profesionales en salud mental, como les decía, no podemos quedar exentos, y bueno, venimos a conversar de eso, a plantear una serie de actividades que pueda prevenirse eso, y bueno, eso es lo que iremos a comentar según vaya transcurriendo la entrevista, Ronald. Sí, es así, ¿no? Suicidio e intervención. Vamos a hacer así la primera parte porque es un tema. 15 minutos no dan, pero lo importante es que se comience. Y acá entra, ¿no es cierto?, para empezar, las causas, ¿no? ¿Por qué puede llegar a esa extrema decisión, esa fatal decisión? Sí, lo que pasa es que el suicidio es multifactorial, ¿no? Es decir, son varias cosas que tienen que ocurrir para que la persona tome esta trágica decisión. En realidad tenemos dos tipos de suicidios. El impulsivo, ¿no? Que todo puede estar bien, yo puedo estar tranquilo desarrollando mis actividades normales, pero tengo una vivencia emocional que es muy intensa, y las emociones logran nublar nuestra racionalidad y nuestra conciencia. Entonces, bajo una emoción yo puedo tomar esa trágica decisión, por un lado, pero por otro lado ya tenemos el suicidio, que es el premeditado, ¿no es cierto?, donde por detrás ya tenemos un estado depresivo, y hay un trastorno depresivo mayor grave, en el cual la persona empieza a tener esa ideación suicida. Y lo interesante es que el suicida, o el que contempla el suicidio, va romantizando la muerte, ¿no? Es como si la muerte lo fuera seduciendo. Entonces empiezan con los clásicos pensamientos de que quisiera dormir y no despertar jamás, o quisiera irme lejos y no volver más. Me voy a matar, o sea... Claro, hasta que llega a concretarse y a estructurarse o cristalizarse la ideación suicida, y de ahí ya es un paso el acting out, es decir, ya lo decidió, incluso le pone fecha, y él empieza a cerrar círculos, ¿no? Si, digamos, tenía una discusión con un familiar, se reconcilia, se debía dinero a otra persona, le paga, es decir, llega a cerrar todo, ¿no? Por eso decimos, cierra círculos hasta que llega el punto en que toma esa trágica decisión, ¿no? Pero si estamos aquí es para
para decir y sobre todo para hablarles a esas personas, porque es muy común, ¿sabe? Al día, por día, en la atención que nosotros hacemos, vemos entre 2 a 3 personas que tienen esa ideación suicida. Entonces es más común de lo que parece, pero esos sucesos han sido tan chocantes porque es en adolescentes, ¿no? Claro, porque es una persona que recién está comenzando la vida, pero claro, entonces es algo que preocupa mucho y tenemos que hablar de eso. Eso tiene que dejar de ser un tabú, y mientras más, yo con mucha pena, con mucha lástima leía los comentarios de la noticia que había en las redes sociales. Y no puede ser que haya gente que incluso se haga la burla de situaciones como eso. Entonces eso nos habla de la ignorancia, del estigma que tiene salud mental, ¿no? Entonces estamos aquí para poder conversar de eso, para poder dar algunas pautas y bueno, de que evitar y luchar para evitar que ese tipo de situaciones ocurran, ¿no? Ahora, hay etapas, ¿no? Antes de llegar a esa decisión fatídica, hay cambios dentro de la persona, dentro de la casa, dentro del colegio, vamos a decir así también, porque no nos olvidemos, son adolescentes, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Yo le decía a usted, esta cámara, la familia tiene mucho que ver, y usted dice, no, en sí la sociedad. Claro que sí, claro que sí. Sí, no, obviamente la sociedad nos impone modelos, ¿no es cierto? Entonces esos modelos hace que, por ejemplo, un resultado de eso sea el bullying, ¿no? Que es un factor importante en ese grupo de edad, ¿no? Ahora, nosotros entendemos de que la familia es la unidad funcional de la sociedad, y lastimosamente vivimos con familias, no digo que las familias disfuncionales sean malas, por supuesto que no, pero una familia disfuncional puede ser un caldo de cultivo para una alteración mental, ¿no? Que los padres estén separados, o que los padres vivan constantemente en conflictos, o que no haya ese nexo o ese lazo emocional con los chicos, donde ellos no tengan la libertad de expresarse y más bien se les prohíba no se les prohíba, pero se les cohíba en ciertas, es decir, que no haya esa comunicación o esa fluidez, porque la comunicación aquí es clave, ¿no? Entonces, cuando no hay esa comunicación con los padres, los chicos, ¿qué es lo que hacen? Buscan otras salidas, porque ellos tienen un sentido de pertenencia, y en ese sentido de pertenencia, entonces pueden tomar decisiones equivocadas, que es lo que lleva. Entonces, la misma sociedad nos está impulsando, nos impone modelos a seguir, que si yo no cumplo esos modelos, no pertenezco a eso. Entonces las personas, los adolescentes, viven precisamente en ese sentido de pertenencia, y al no sentirse parte de algo, se sienten rechazados. Y ese rechazo entonces va a alimentar ese estado depresivo, y va a alimentar, y por último, llegar a tomar esa decisión que es completamente trágica, y que no solo es cuestión del suicida, sino el impacto que deja después en la familia puede ser incluso un desencadenante para otro suicidio dentro de la familia, porque los padres se van a sentir culpables y ellos también pueden tomar la decisión, porque eso lo vemos a diario, ¿no es cierto? Los mismos hermanos, la misma familia, incluso muchos adolescentes pueden decir, bueno, si ella hizo eso, yo, ¿por qué no? Claro, y es algo autoculpa, claro, ¿no? y puede ocasionar una reacción en cadena. Entonces, en salud mental yo considero que estamos en emergencia. No solo es el suicidio, son otros tipos de cosas también, ¿no? La dependencia a sustancias, la psicosis, los trastornos conductuales. Es decir, están empezando la prevalencia, incidencia, es decir, los nuevos casos. La crisis económica. Pero por supuesto. Noticias alarmantes, ¿no? Que una mamá decidió, junto a sus 3 hijos, bueno, todos murieron por los problemas económicos que tenían. Porque el papá no llegaba a lo que se llama toda la alimentación, todo, o sea, tenía deudas por todos lados, no cubría todos los gastos, y eso derivó a que, porque ya era una vida que no se podía... Claro, hay un dicho, ¿no?, que decimos, ¿no? ¿Quieres conocer la salud mental de un pueblo? Mira su televisión, mira su noticiero. ¿Y qué es lo que vemos en las noticias? Lastimosamente son
noticias que son trágicas, ¿no es cierto? Entonces, venimos con una propuesta. Yo personalmente quiero hacer un llamado al flamante colegio de psicólogos que tenemos, en el cual tengamos una reunión, nos organicemos, elaboremos un plan de intervención, un llamado también a las autoridades que nos ayuden, que nos colaboren con algún centro de internación corta, obviamente, ¿no? No hablamos más de una semana, y posteriormente un seguimiento a este tipo de pacientes. No solo hablando de un episodio depresivo mayor y con ideación suicida, sino también con otras patologías, ¿no? No puede ser que en todo el departamento de Pando solo haya un psiquiatra. Ahora, no puede ser. Amerita una pregunta, ¿no? Y esto va un poco de empatía con la gente. Psiquiatra y psicólogo, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Por favor. Los psiquiatras somos médicos especialistas en el tratamiento, prevención, diagnóstico y abordaje de los trastornos mentales, mientras que los psicólogos la intervención que tienen es más humanista, ¿no? A través de psicoterapias, ¿no? y de intervenciones las cuales están dirigidas a trabajar a pensamientos y una serie de emociones que con el tiempo, si no se interviene, puede llegar a ser un trastorno, y allí es donde nosotros intervenimos con la medicación. Otra cosa importante en el cual quiero hacer énfasis: cuando hablamos de un trastorno depresivo mayor y que ya tiene ideación suicida, necesariamente necesita una intervención psiquiátrica, no porque esté loco ni porque no, porque hay un desbalance químico cerebral. Tenemos una sustancia en el cerebro que regula el estado del ánimo e incluso los pensamientos, y que al alterarse por todas las situaciones que la persona vive, entonces esos pensamientos se tornan negativos, ideas de culpa, de pesimismo, hasta que aparece la ideación suicida. Entonces, lo peor que se puede hacer con un suicida es decirle: no, no te mates, tranquilo, no va a pasar. No es así, es alguien que no puede regular sus pensamientos. ¿Qué es lo que se tendría que hacer, doctor? Así como porque el ser humano no solo es carne y sangre, somos emociones y pensamientos, y esos tienen todo el derecho de enfermarse. Y es ahí donde entra la medicación, porque la medicación también tiene su estigma, ¿no? ¿Qué dicen de los remedios que utilizamos en psiquiatría? Que vuelve drogadicta a la persona, que más bien los enloquece más, cuando el propósito de la medicación está dirigido a regular esa química cerebral. Entonces, en realidad, el abordaje en el paciente con una depresión mayor y que está contemplando la muerte como una salida va a ser multidisciplinaria. Claro. Por un lado, tendrá que trabajar el psicólogo, y por otro lado, tendrá que trabajar también el psiquiatra. Y hay un buen pronóstico en cuanto a eso. Pero como le digo, momentos como estos son muy ricos, donde podamos expresar de cuál es el abordaje, y el poder hablar de ese tema que últimamente ha dado mucho que hablar, lastimosamente, por lo ocurrido durante estas últimas 2 semanas, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y la propuesta que usted está realizando es importante, ¿no? Porque al fin y al cabo, acá merita la intervención de las autoridades, los psicólogos también. Sin duda, sin duda. Esto se trata de un plan, se trata justamente de ver de qué manera se puede ayudar a que no se vuelvan a repetir estos incidentes que son fatales, obviamente, que dejan en luto a la familia, pero ojo, no está nada lejos de que pueda pasar otro suicidio dentro de la misma familia, ¿no? Porque es así, entonces amerita la intervención. No, sin duda, sin duda. Como les digo, estamos en emergencia. No hay que asombrarse de que episodios o situaciones así vuelvan a ocurrir. La convulsión social que tenemos y las crisis que estamos viviendo, la disfunción familiar, los problemas que hay, por supuesto que van a ser unos desencadenantes importantes. Entonces, yo quiero hacer un llamado nuevamente. Cobija ya necesita, esa ciudad ya necesita un albergue. No estoy hablando de un hospital psiquiátrico, sino un centro de salud mental donde las personas puedan estar unos días, se los pueda estabilizar, se pueda trabajar a diario con ellos, y posteriormente hacer un seguimiento por consulta externa, ¿no? Entonces, hago un llamado a las autoridades a que se preocupen, a que miren a salud mental, porque se nos viene un escenario, y no es por alarmar, pero se avecina un escenario trágico en cuanto a salud mental. Ya lo estamos viendo desde hace un tiempo a esta parte, ¿no es cierto? Lastimosamente, un hombre se degolló en una
una tienda, ¿no es cierto? Hubo el episodio de que quemaron a una persona. Una madre un hijo fue asesinado por su madre, 2 adolescentes que se suicidan, y si vemos eso está empeorando. En Río Branco hace muy poco tiempo un joven entró con un arma y logró matar a 2, o sea, disparar a 2 profesores. No estamos lejos de que pase algo. Es mejor la prevención, ¿no? Pero por supuesto, entonces queremos habilitar un call center, es decir, ¿no? un teléfono que sea abierto, donde la persona que esté en crisis y que está contemplando eso tenga la libertad de poder llamar. No solucionaremos el problema en una llamada, pero vamos a elaborar un plan, una entrevista, donde se puede trabajar, se puede elaborar un plan para que esa persona salga de eso. Lo ideal sería tener un lugar, un centro de salud mental donde se pueda acoger a todas esas personas, hacer grupos de autoayuda, para hacer terapia de grupo, terapia individuales. Como digo, hago un llamado nuevamente al colegio de psicólogos que son profesionales en salud mental también, para tener una reunión, para elaborar un plan y bueno, empezar a trabajar para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Muy bien. Doctor, vamos a hacer así, esta va a ser la primera parte, vamos a estar en otro momento, en otro día, para que sí, continuemos con esto para lograr el objetivo que usted se trazó, de tener ese número de teléfono para que alguna persona que tenga algún problema, algo, pueda llamar y sea orientado. Agradecido de sobremanera el hecho que nos haya visitado, y será hasta ese día cuando coordinemos internamente, ¿no?, todo esto, y así podamos sacar a lo que usted nos ha planteado. Muchísimas gracias. Agradecido a usted más bien, y gracias por el espacio, y prestos para cuando haya la invitación para poder venir a hablar de ese tema que es muy importante. Muy agradecido, Ronald. A usted.